A continuación, causa y efecto. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto. Bienvenidos a otra entrega de Causa y Efecto, los efectos en la política y en la economía analizados desde las causas. Y hoy vamos a analizar una, y muy importante, por los efectos políticos, económico-financieros y judiciales, que tendrá el análisis sobre el proceso de endeudamiento de estos últimos 10 años. La Contraloría General del Estado ha presentado un informe, ha establecido indicios de responsabilidad penal, en el informe no se establece, pero se dirigen contra quienes eran parte de las autoridades o eran autoridades económicas durante el gobierno del expresidente Correa. Se ha informado, se ha detallado todo el proceso de maquillaje, de ocultamiento de deuda. Y para conversar de este tema, hoy nos acompaña Ramiro Crespo, quien es parte de una veeduría que fue constituida por la Contraloría para que revise el proceso de análisis de investigación sobre cómo fue que el Ecuador se endeudó a los niveles a los que se endeudó durante los últimos 10 años. Antes de iniciar, sin embargo, permítanme decir unas palabras de consternación y dolor frente a lo sucedido con los periodistas, el grupo de periodístico del diario El Comercio, que fueron asesinados por un grupo de delincuentes afincados en la frontera. Esperamos que el gobierno adopte las medidas necesarias y la sociedad en su conjunto se movilice en términos de exigir que existan condiciones que garanticen la seguridad de las personas. Vamos al tema. Ramiro, gracias por venir. El presidente Correa ha dicho que la comisión es una comisión que está constituida por enemigos. ¿Crees tú que hay verdad en esta afirmación? Antes era también, yo estoy extremadamente dolido y apenado por el asesinato de los 3 periodistas, y también creo que los ecuatorianos estamos hartos de delincuentes que se disfrazan como revolucionarios. A los cuales les aplauden, ¿no? A los cuales les aplauden. Y que disfrazándose como revolucionarios, estos delincuentes inclusive llegan a gobernarnos. Yo creo que es muy importante, entonces, que tomemos cartas sobre el asunto. En cuanto a los que está compuesto por enemigos, es una simple manera de querer descalificar a las personas que el Contralor ha considerado que vale la pena pedir que le acompañemos en este proceso de auditoría para asegurarse que no se persigue a nadie, que no se encubre a nadie, y que vamos a apoyar en buscar las fuentes, los usos y la legalidad de la deuda. Nadie es enemigo del presidente Correa. Todos somos enemigos de los gobiernos autoritarios, de los gobiernos dictatoriales, de ocultar la información, de ocultar la verdad y de la corrupción. Eso sí, si por ser eso somos enemigos del presidente Correa, eso es problema de él. Siempre se usan estas coartadas, ¿no? Son enemigos, hay persecución política. Lo de fondo, yo sostenía, es establecer que el informe del Contralor, que ha sido ya presentado a los medios y que tiene que ser enviado a la Fiscalía, sea contundente, sea indiscutible, sea irrebatible, y que demuestre que hay culpas, hay responsabilidades y también culpas y culpables. Ramiro, cuéntanos el proceso de trabajo que ustedes tuvieron. Ustedes iban acompañando en el proceso de elaboración del informe, de la investigación que iba haciendo la Contraloría
Durante 10 años la Contraloría, hasta el año 2017, estuvo presidida por otro contralor, no por el contralor encargado, Pablo Celi, y durante esos 10 años, aparentemente, yo creo, no hubo una verdadera rendición de cuentas, porque el juez no exigió verdaderas cuentas. Y además el juez era parte del entramado de corrupción. Aparentemente es así, como estamos viendo por el tema Odebrecht y cosas por el estilo. Entonces, cuando sale el activo contralor, también el contralor encargado se preocupa de que salgan 40 personas que auditaban, parece, para el contralor anterior, no sé si a la medida, pero auditaba, creo que el equipo con él trabajaba, y se puso a trabajar con profesionales de carrera de la Contraloría, que son muy buenos. Pero déjame hacer una interrupción en esto. Es decir, el Contralor Poli tenía un grupo de trabajo de 40 personas, a las cuales creo que el presidente Correa ya les dijo, o ya se refirió a ellos, cuando dijo que la deuda ya fue auditada. Claro. Es decir, se cambió el equipo. Se cambió el equipo para auditar la deuda, ¿no? Porque no se tenía, me imagino, confianza en las 40 personas estas, o estas personas no quisieron continuar, no sé. Pero la cuestión es que en julio del año 2017, el Contralor emitió una resolución de auditoría de la deuda desde el 2002 hasta el 24 de mayo de 2017, en que se auditaban las fuentes, usos y legalidad de la deuda. Entonces, comienza el proceso, pero obviamente se había perdido 40 personas que eran las que hacían estas auditorías delicadas. Entonces, por un momento parece que fue difícil organizar bien cómo iban a hacer la auditoría. Pero creo que iban avanzando. Luego alguien tuvo la idea de invitar a un grupo de acompañantes que nos llaman veedores, de la sociedad civil, una participación ciudadana real, y nosotros ayudamos en el proceso por nuestras distintas experiencias, ayudamos más complementándonos con el equipo de la Contraloría, ayudamos a enfocar más precisamente el tema, ¿no? Y también se contrató a un grupo de asesores ecuatorianos de primera para que nos ayuden en el trabajo técnico diariamente y complementen el trabajo diario de los funcionarios de la Contraloría. Ahora, hubo varios factores que impidieron un trabajo aún más eficiente. Primero, la absoluta falta de cooperación, o la gran falta de cooperación por parte de las autoridades, que creo que tomaron a la ligera la auditoría. ¿Las autoridades te refieres a? Ministerio de Finanzas, concretamente. Subsecretaría de Crédito. Subsecretaría de Crédito podría ser específicamente, pero también otros departamentos del Ministerio de Finanzas, y me refiero también en general al Ministerio de Finanzas, inclusive al mismo ministro, que aunque no tenía vela en ese entierro, porque era hasta el 24 de mayo del 2017, seguramente asesorado por gente que permanecía. Que estaba vinculada al correo. Estaba vinculada a lo anteriormente hecho. Al comienzo no cooperó de la forma que debía haber cooperado. Entonces, no hubo la información para rápidamente poder revisar los documentos. El informe, Ramiro, el informe dice que sobre muchos procesos de endeudamiento no existe la documentación. No existe la documentación, inclusive no hay archivos. Inclusive se arguyó que porque se habían mudado a la plataforma financiera. Eso dice en el informe. Entonces era difícil ubicar la información. ¿Cómo puede ocurrir que para mejorar las cosas, supuestamente, se van a la plataforma financiera y se pierde la información? Y se pierde información tan clave. Crucial, además, ¿no? Y entiendo que el mismo ministro de Hidrocarburos tuvo bastante problema en encontrar los documentos que le comprometían a Petroecuador, por ejemplo, en el caso de las llamadas preventas petroleras. Y por último, lo que se debía hacer
en vez de arguir que no aparecía la información, es tranquilamente pedirle a los acreedores, oye, si quieres que te pague, ayúdame a pagarte, ¿cómo? Mándame la información. Mándamelo. Y si no, exigirle a través de las Cortes de Londres o de Shanghái, porque no son las de Chile ni las de UNASUR las que deciden estos procesos. Entonces, pero eso no se lo hizo. Adicionalmente pensaron que según... Te voy a interrumpir en este momento porque tú estás diciendo en el camino algunas cosas que son muy importantes de resaltar. Uno, el hecho de que no haya información, pero que esa información, si no existía, se podía recuperar sin problema de originar los acreedores, porque obviamente los acreedores van a tener esa información muy en orden para saber qué tienen que cobrar. Y lo segundo, tú dices, las Cortes de Londres y las Cortes de Shanghái. Todo el discurso del correísmo estaba centrado a hablar de una soberanía y la soberanía de la patria grande, ¿no? Latinoamérica. ¿No estaban entonces los contratos de deuda sometidos a las jurisdicciones de los... de Chile y de UNASUR? De no UNASUR, estaban. claro. O sea, el arbitraje estaba, lo que entiendo, en Londres, en las Cortes de Londres y las Cortes de Shanghái. Porque obviamente el que presta exige condiciones. Entonces, y no va a prestar si las Cortes son poco confiables, como lamentablemente en el correísmo también se volvieron poco confiables. Entonces el correísmo, en supuesta venta de la soberanía, ¿no?, decidió aceptar, según se entiende. Aceptó las condiciones de las condiciones. de Entonces, los acreedores. Para ellos no es venta de la soberanía irse a Londres o Shanghái, pero si un ecuatoriano quiere que por favor se vaya a las cortes de arbitraje del Banco Mundial o de otras partes, dicen que es una venta de la soberanía. Ahora, las condiciones de preventas petroleras a los chinos también a uno le hacen dudar de que si realmente hubo decisiones soberanas del Ecuador o fue realmente una sumisión total del Ecuador a lo que exigía el acreedor. Una de las características durante el gobierno del presidente Correa fue el ocultamiento. Y para eso se hizo un recurso que parecería legítimo, ¿no?, que es un decreto. Un decreto que dispuso que todos los procesos de endeudamiento previos durante los vencimientos y hasta la finalización del pago sean secretos. ¿Ustedes tuvieron acceso a los contratos secretos de deuda? A ver, por esta misma falta de tiempo, de documentos, etcétera, no pudimos tener todo el acceso que queríamos a los documentos como tales. Por eso queda como exclusiones. Hay una cantidad de cosas que quedan como exclusiones de la auditoría actual, la que concluyó hace pocos días, porque el lunes pasado. ¿Por qué? No, porque entonces luego se tiene que ver. ¿Y por qué se hacen exclusiones? Porque en el camino pueden aparecer de una auditoría nuevas cosas que hay que auditar o cosas que hay que auditar más profundamente, o sencillamente porque no se envió la información para auditar, entonces por lo tanto queda algo pendiente, porque lo contrario sería premiar al que o no colabora por desidia, claro, por molestar o por obstrucción a la justicia. Entonces, lo que yo creo que la mejor manera de no ser enemigos del presidente Correa es que la gente que trabajó con él nos mande toda la información, inclusive él venga acá y nos explique qué es lo que han hecho y por qué se hizo la deuda, etc. Esa oportunidad no la tuvimos, no, sino más bien tuvimos deficiencia de información. Más bien es increíble que hayamos llegado, o es muy notable que el equipo de la Contraloría haya llegado a donde llegó, tomando en cuenta todas las restricciones. Tú planteas una condición importante que sería que el mismo presidente Correa comparezca y explique. Pero ya hubo una lectura del borrador y el informe que se emitió hace pocos días es definitivo. Quiere decir que en el periodo en el cual pudieron presentarse descargos, el presidente Correa no los hizo. Sí, lo que básicamente el presidente Correa no hizo. El presidente Correa lo que dijo es, nosotros ya presentamos lo que hemos dicho, nadie se opone, en otras palabras, a que el techo de la deuda sea el 40% o es el 40%, ¿no?, sino que lo único que hicimos es reglamentar cómo calculamos. Y segundo, el presidente actual estaría haciendo lo mismo, por lo tanto, si yo estoy en problemas, él también debe estar en problemas.
Sobre el primer tema, no es lo mismo 20% más 20% igual 40% del Producto Interno Bruto que 60% menos 20%, porque se consolida la deuda del Seguro Social, que no se debe considerar, es igual a 40%. Sobre el segundo punto, el presidente Moreno, ¿cómo, si no le dejan la mesa no servida, si le dejan la mesa no servida, y no sabe cuál es la verdadera deuda, ¿no? O el ministro de Finanzas de este gobierno no sabe, obviamente hasta por inercia continúa actuando de la forma que actuó, o que han actuado, pero ahora que ya saben, para eso son las auditorías, para que cuando se conozca que la información es distinta a lo que estos administradores han presentado, entonces hay que tomar medidas correctivas. Ahí sí ya podrían tener responsabilidades. ¿Cuáles son las medidas correctivas? Muy claras, muy concretas. Hay que mandar a la Asamblea Nacional un plan de fortalecimiento y sostenibilidad de la economía ecuatoriana de tal manera y que la Asamblea autorice la mayoría con pasar el saldo de deuda. Ya está pasado. Ya está. En casos excepcionales, cuando se exceda el techo del 40%, entonces se mandará este plan y con aprobación de la mayoría absoluta de la Asamblea se podrá continuar. Entonces, tienen la opción en este momento de ¿qué? De decir, señores, estamos en una deuda de 65.000 millones, que era hasta diciembre del 2016, 70.000 o puede ser más, ¿no? Por lo tanto, pero eso, así es como recibimos la cosa, tenemos que manejar este tema, pero calculamos que en 10 años vamos a poder bajar al 40% del Producto Interno Bruto, ¿no? como techo de endeudamiento. Entonces va a ser como un caimán que es digerido por una gran culebra, una boa, y que va pasando, le hincha así, y luego poco a poco va pasando hasta que acaba finalmente digerida. Entonces, la solución no es, y esto es bien importante, no es subir el techo de la deuda. No. ¿Por qué? Porque es como que a una persona obesa, con riesgo de que le dé un ataque al corazón, con riesgo de un ataque cerebral, con riesgo de diabetes, se le diga, la solución es que te compres un pantalón más ancho y una correa más larga. En vez de reducir el tamaño. En vez de hacer ejercicio, claro, y hacer dieta. Ramiro, tú conocedor de cómo funcionan los mercados internacionales de deuda. El gobierno ecuatoriano, al final, el presidente Correa hizo emisiones de varios montos importantes de bonos. Las tasas de interés que consiguió fueron extraordinariamente costosas, onerosas. Creo que llegaban al 10-45%. Un prestamista, cuando analiza la situación financiera de un país, va a saber cuál es el saldo de deuda y cuál es la capacidad de pago, ¿no? Cuánto está debiendo y si va a tomar más deuda, si va a poder o no pagarme a mí. ¿Tú crees que con la forma en la que se maquilló la información financiera del Ecuador, esto es, bajándole el saldo de deuda con el cuento de que no es deuda consolidada y entonces era menor que la deuda total, los prestamistas se confundieron de la real situación financiera del país? Yo creo que hay de todo. Hay inversionistas que, sabiendo los antecedentes del Ecuador, como esa moratoria en el 2008-2009, costosísima, porque lo peor es declarar moratoria cuando se tiene plata, porque perdimos toda imagen de seriedad. Y peor, anticipando que no se va a pagar con el saldo del vencimiento en la cuenta. Exactamente, exactamente. Todo eso ya le causó un enorme desprestigio al país, ¿no? Entonces, y adicionalmente cuando salieron, ya sabía, porque no es cuestión de este país, sino es una franquicia. Los gobiernos de Argentina, Venezuela, etcétera, manejan las cosas más o menos de la misma manera. Inclusive la presidenta de Brasil fue destituida por maquillar las cifras. Por maquillar las cifras, una cosa que no es un simple error. Entonces, obviamente, cuando asumían, bueno, es un buen 10% que va a cobrar, tomando en cuenta que el gobierno americano me está pagando menos del 1%, o 1,5% o 2%. La diferencia, hay un riesgo, pero vale la pena. Yo creo que el Ecuador, por los próximos años, no va a cumplir, no va a ser otra moratoria porque ya sería el colmo. Entonces ya nos estaban cobrando
como si hubieran asumido que realmente las cifras no eran las verdaderas. Por las altas tasas de interés. Por las altas tasas de interés. Más bien yo creo que esto ha sido una sorpresa para el pueblo ecuatoriano, porque el pueblo ecuatoriano, pensando, se encuentra con que tiene una deuda muchísimo mayor, cuando le han dicho que esto es un jaguar latinoamericano, cuando el precio del petróleo ha estado altísimo, cuando la recaudación de impuestos ha estado altísima y cuando había endeudamiento. ¿Qué milagro hay ahí? Entonces, de pronto nos encontramos que la deuda es no es menos del 40%, sino bastante más, porque hasta diciembre 31 del año 2016 es 68% del Producto Interno Bruto. Entonces, esa ha sido una de las grandes sorpresas. Y otra gran sorpresa también ha sido, de pronto, como el presidente Correa tuvo una epifanía, como San Pablo, camino a Damasco, de pronto le cayó una divinidad. Una revelación, y le dijeron, el Fondo Monetario tiene toda la razón, y no pierdes soberanía cuando te sometes al Fondo Monetario. Y de pronto resulta que la forma de calcular la deuda del Fondo Monetario es la correcta. Pero no estoy de acuerdo que sí es correcta, pero ojo. Pero a ver, hay que diferenciar, porque al parecer no es tan acertado lo que ha dicho Correa, ¿no? Claro que no. Porque la forma en la que el fondo calcula es deuda bruta, gross y deuda neta. Y ahí es donde Correa dice la deuda neta es la que hace descontando la deuda interna a el sector público. El sector público no financiero. Claro. O sea, si el Ministerio de Finanzas le debe al gobierno, al Ministerio de Salud, o al Ministerio de Defensa, ahí se puede decir que se consolida la deuda. Claro. Pero no cuando le debe al Seguro Social. Pues, o al Banco Central. Eso es totalmente antitécnico. Y el Banco Central, especialmente cuando se utiliza el dinero de los depósitos de todos los ecuatorianos de la banca. En la banca. Entonces, es absolutamente antitécnico, primero. Entonces, y es mentiroso además, porque le debes al Seguro Social. No es plata del fisco, es plata privada. Claro, y aparte, ¿qué es lo que ocurre? Si yo voy a consolidar la deuda porque me estoy endeudando conmigo mismo, ¿para qué voy a emitir bonos? Claro. ¿No es cierto? Si yo me endeudo conmigo mismo, yo no me firmo una chequera y cojo un bono yo mismo, claro, pues. Sino lo que sencillamente, y si le entrego los bonos al Seguro Social, el Seguro Social mañana, si tiene una crisis, va a negociar. Una crisis en que tiene menos ingresos que los egresos, en definitiva una crisis actuarial que estamos teniendo, entonces tiene que negociar esos bonos. Al negociar esos bonos y le compra a un tercero, ya no es la deuda con uno mismo, es la deuda con un tercero. Bueno, eso partía del concepto de que el Seguro Social es parte de los recursos. La plata de ahí es parte de los recursos públicos. Es un problema moral, ilegal, a todas luces. También una pregunta sobre el impacto que tendrá este informe. Tú igual, conocedor de lo que sucede en el mundo en el mercado de capitales, ¿tú crees que habrá un impacto, un efecto en el ánimo de los acreedores por el informe, por que pueda haber cuestionamientos de la forma en que esas deudas fueron adquiridas, para que entren a un proceso de renegociación de los términos de esas deudas? Yo creo que por lo que hemos visto, porque los mercados nos dan información. Una de las cosas que los mercados hacen es darnos información. La información que los mercados nos da es que realmente no ha habido mayor impacto por la veeduría de la deuda. ¿En qué sentido? De que nos dijeron algo que ya los mercados habían estimado que era así, inclusive por las declaraciones del presidente Moreno hace algunas semanas, que la deuda era por lo menos 70.000 millones. Entonces, entonces el precio no se ha alterado significativamente, ni el riesgo país ha subido significativamente. Entonces los mercados están esperando más que el informe, o más que nada, están esperando que el plan económico verdadero, la implementación, y qué es lo que se va a hacer. Eso es lo que están esperando. Entonces, yo creo que los mercados estarían dispuestos a refinanciar, no reestructurar,
No confundamos términos, porque lamentablemente hemos desprestigiado la palabra reestructuración y el Ecuador no debe mencionar reestructurar porque inmediatamente nos hace pensar del 2008 y otros episodios así de vergonzosos, sino que debe decir refinanciar. Ok, señores, yo quisiera pagar lo que les debo a 10 años, les voy a pagar en 30 años, pero, ojo, les voy a pagar en 30 años, entonces, si el endeudamiento no aumenta, por ejemplo, solo para el ejemplo, si yo en 10 años tenía que pagar, si yo triplico el precio, el tiempo, puedo aritméticamente reducir a una tercera parte el monto de amortizaciones que tengo que hacer. Entonces de esa manera ya estoy aliviado. Pero adicionalmente va a haber mayor predisposición a prestar a 30 años si ven que no va a quedar reservado, confidencial por 30 años la información sin una auditoría interna. Obviamente, si uno invierte en una empresa, quiere que haya auditoría externa. Si uno invierte en un país, también quiere que haya auditoría. Entonces, básicamente, al ver que los documentos van a ser públicos de inmediatamente la negociación, la gente va a estar más dispuesta a invertir y los funcionarios que nos endeudan van a estar, por supuesto, más dispuestos o más cuidadosos de gobernar, de negociar mejor y de no vender, tal vez, la soberanía del Ecuador. Entonces, yo creo que eso va a tener, entonces el Ecuador sí puede renegociar y olvidarse de ahora en adelante de las famosas moratorias de la deuda que acaban eventualmente con crisis o comienzan con crisis financieras y afectando en definitiva finalmente y en gran parte al pequeño ecuatoriano, a todos nosotros. El gobierno del presidente Correa sostuvo que había que, indujo a un informe que calificó la deuda externa de ilegítima. Eso les llevó a encontrar una justificación moral, según él, para declarar todos los procesos de default, de no pago de deuda. Y eso significó una caída del precio y él recompró la deuda, pues luego de que estas maniobras provocaron una caída del precio de la deuda ecuatoriana. Pero eso que pareció una buena medida financiera tuvo un impacto nefasto, porque el momento en que se quiere endeudar, las tasas le cobran la trampa, le cobran la viveza, ¿no? El mercado no se olvida. Ahora, Ramiro, hay unos tramos de deuda que han sido tomados a través de Petroecuador. Hay un convenio entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas y Petroecuador para que sea el Petroecuador el que tome deuda y le pase a la caja fiscal. También esta figura, ¿tú crees que es del todo extraña y mañosa? ¿No va a significar de alguna forma que los que prestaron o que generaron esos pasivos se asusten un poco? Me refiero a los acreedores. Bueno, los acreedores, que no son tontos, primero escogieron las cortes de Londres y de Shanghái, ¿no? Y el gobierno ecuatoriano no informó a todos nosotros, a los ciudadanos, que una cosa era con China y otra cosa era con los otros. Con China, Londres, Shanghái, con los otros, UNASUR, Chile. Entonces, ellos escogieron. Segundo, sabiendo que habían declarado moratoria de la deuda y que había una cantidad de acreedores molestos porque no les habían pagado teniendo dinero, no le iban a prestar plata como una deuda más, porque inclusive cuando llegaba el momento de pagar esa deuda, los dividendos, las amortizaciones semestrales, podrían tratar los acreedores de interceptar esos pagos diciendo que tiene que haber prelación, y así como les pagan a ellos, tienen que pagar a nosotros. Entonces dijeron, no señores, la única manera que yo te presto plata, una hipótesis, es te compro petróleo y son preventas petroleras de tal manera, pero te voy a cobrar intereses, porque obviamente esto sí es un préstamo, 7%, te voy a cobrar intereses, ¿no? Pero si algún acreedor quiere cobrarme, quiere interceptar los pagos a mí, primero son pagos en petróleo, muy difíciles de interceptar, y segundo es petróleo mío, porque yo ya te he prepagado, claro. No tiene nada que ver con un crédito. Que también implicaba establecer un precio.
establecer un precio, y una de las maneras que se demuestra que es endeudamiento, porque no es que nos prestaron 500,000 barriles de petróleo y nosotros vendimos petróleo y luego pagamos con petróleo. No, nos vendieron con 500,000 barriles, nos prestaron, digamos, 100 millones de dólares y pagamos con el monto de barriles necesarios para que se cumpla 100 millones de dólares. Y en un momento el gobierno tuvo que poner plata porque no alcanzó. Y eso era el volumen de explotación. El volumen de exportación, porque no había, o lo que sea, que es una demostración adicional de que no era preventa de petróleo, sino que era deuda. Sino que entonces esa es la manera como se hizo el tema de la preventa. Y se corre una cosa que también, que tiene que ver con el tema de Londres y el tema de Shanghái, y estas hipocresías, que es básicamente el subsuelo para este tipo de gobiernos es inalienable. No lo podemos, eso quiere decir que no se lo puede vender. Pero si la capacidad instalada del Ecuador de almacenaje es mayor que lo que se prevende, ¿dónde está almacenado el petróleo? En el subsuelo. En el subsuelo. Entonces hemos vendido el subsuelo, violando uno de los artículos primeros de la Constitución. Y violentando uno de los discursos de la izquierda, que siempre ha sostenido lo que tú mencionas. Básicamente, este neocolonialismo que yo le llamo, porque el subsuelo en la época de los españoles era del soberano, del Estado. Ahora seguimos con un neocolonialismo, pero que es un neocolonialismo en donde están los nuevos y así llamados revolucionarios. Este es un tema que podría eventualmente parecer complejo para el común de los ecuatorianos. Sin embargo, es algo sobre lo que tenemos que ponerle muchísima atención. Aquí existió un conjunto de infracciones, ¿no?, legales, infracciones de política económica, el nivel de endeudamiento al cual el presidente Correa llevó al país, violentando la ley, decretando formas para ocultar y maquillar los saldos de deuda. Nos llevaron a encontrarnos en una situación en la cual estamos enfrentados a pagar algo que no teníamos idea que teníamos que pagar. Y la economía tiene que adecuarse, el gobierno tiene que crear un plan económico para poder garantizar el pago de esa deuda, sin afectar la credibilidad en los mercados internacionales, pero garantizando que el Ecuador realmente ese peso de deuda no se convierta en un peso real sobre los ecuatorianos. Nos vemos en la próxima entrega. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto.